lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, mitos y mitotes de México. Mitoteras, mitoteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito, Historias, mitos y mitotes de México. Y bueno, como ya lo escucharon en el prefacio, el día de hoy no vamos a hablar de Morelia, perdón. No vamos a hablar de Morelia. Señor productor, amigos, disculpen, hoy no. Si ustedes se fijan en la fecha en la que fue publicado este episodio, se van a dar cuenta que lo más probable es que sea el 23 de marzo, un día antes del cumpleaños de Choche. Entonces, este episodio va a ser historias, mitos y mitotes de Choche. ¿Quién es Choche? ¿Cuál es el origen del apodo Choche? ¿De dónde viene Choche? ¿De dónde viene Choche? Díganme Choche. ¿De dónde ¿De dónde viene su sensualidad? ¿Cómo fue creando ese delicioso monstruo cuerpo ahí? Entonces, bueno, estas las interrogantes van a ser. Van Van a tener respuesta. Muy bien. Esperen la leyenda No, la principal. leyenda ¿Quién principal. sabe? Los mitotes no que sé. envuelven a Choche. Yo sé que va a probar ese. Y vaya que. Cuenta leyenda que Choche. Cuenta leyenda. Llegó al cerro. No se crean, no se crean. Entonces, la verdad es que hoy sí vamos a hablar de Morelia. Michoacán. De Michoacán. Michoacán, el territorio de Michoacán estaba habitado por nahuas en su mayoría, pero varios historiadores han descubierto que los purépechas llegaron al territorio michoacano y no son propiamente nahuas. De hecho, el dialecto de los purépechas, ¿cómo se dice? ¿Purépachesco o no sé? Purépecha. Purépecha. Tiene tintes de idioma de Perú. Los purépechas era un pueblo guerrero que tenían como su dios principal al dios del sol, al dios del fuego, que se llamaba Curicavelli. Este dios Curicavelli pues era un dios que los acompañaba durante todas sus batallas y el fuego era lo que lo representaba. Afuera de todos los templos que se edificaban o todas las capillas que se edificaban a honor a este rey se ponían pequeños montículos donde se ponía y había siempre fuego presente. Este dios entrega a los purépechas el juego de pelota. A diferencia del juego de pelota que se tiene en Mesoamérica, que era una pelota de hule y que se jugaba con la cadera, en Michoacán con los purépechas es con un palo como hockey, pero la pelota era pues no sé si un carbón, una brasa, pero estaba prendida. Entonces se estaba golpeando precisamente todo el tiempo y esto representaba el movimiento del sol en el universo. Pero resulta que este señor, Curicavelli, estaba casado y tenía a su diosa, que tiene un nombre bien raro, ahorita se los digo, se llamaba Fuerauperi. Fuerauperi era la diosa del juego de pelota, de la fertilidad, de la lluvia y se le vinculaba directamente con la luna. Y a ella también se le hacían sacrificios humanos. Pero esta diosa, cual mujer que era, no quería lo mismo que tenía el dios Curicavelli. A esta señorita se le tenía que hacer el sacrificio, pero para eso se le tenía que quitar al sacrificado toda la piel del cuerpo. Se le arrancaba toda la piel y se tenían que cubrir con esa piel y luego ya hacer el sacrificio humano. Son poblaciones que aún siguen conservando las tradiciones puras de los purépechas y que siguen vistiéndose con su indumentaria tradicional, pero por convicción, no por cuestión turística, sino por convicción. Ellos siguen teniendo la misma vestimenta y la misma tradiciones. Aquí a México había llegado Tomás Moro. Tomás Moro era un sacerdote que se rebeló en contra del gobierno español porque no estaba de acuerdo en que la religión católica cambiara a la religión católica americana. Entonces lo mandan matar.
Pero antes de que lo maten, él escribe y redacta un libro que se llama Utopía. En este libro, que el señor maestro me especificará un poquito más a profundidad, se plasman las bases del socialismo. El Tata Vasco empieza a seguir la doctrina de este señor y empieza a organizar en comunidades a todos los pueblos de Michoacán. Y él instituye que todo habitante de estas colonias debe de tener un arte y un oficio. Este arte y este oficio se le va a enseñar a todos por igual y de ahí van a poder estar produciendo todas las cosas. Es por eso que empiezan a crear las escuelas de arte y oficio y las ciudades hospitales. Estas que son de arte y oficio son como por ejemplo en Paracho, Janitzio, Pátzcuaro, son economías independientes, ¿eh? O sea, es como yo produzco todo esto, yo vendo todo esto y de aquí vivo. O sea, porque tú ves a todas las personas viviendo y teniendo talleres de talla de madera, de artesanía, de bordados, de todo esto, porque es la enseñanza que deja el Tata Vasco. Algo que es muy importante mencionar es que el 12 de diciembre de 1992 la UNESCO inscribió a Morelia en la lista del patrimonio. Es decir, el centro histórico es la ciudad mexicana con más edificios catalogados como monumentos arquitectónicos. Posee 1113 y de ellos 260 fueron señalados como relevantes. De tal manera que, pues, obviamente, si vas aquí al centro histórico de Morelia, te vas a topar con un montón de edificios preciosísimos que son declarados en la lista del patrimonio. Que la conocen también como la ciudad de la cantera rosada, ¿no? Sí. Es algo muy característico de esta zona, de este centro, del centro histórico de Morelia, el color de la cantera. Y otra curiosidad es, pues obviamente Morelia es capital del estado de Michoacán y Ocampo. Fundada el 18 de mayo de 1541, o sea, es de la edad De la edad de Guadalajara, un añito más vieja que la ciudad de Guadalajara. Y geográficamente la peculiaridad es que está a medio camino de la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara. Entonces, eso también hace que adquiera una importancia económica dentro de México, de la República Mexicana, y sobre todo en la época colonial, porque era la ruta Paso obligado. Sí. Era la ruta de La Plata, por ahí pasaba, con la comunidad de Zacatecas y la comunidad del estado de Guanajuato. Leyendas hay, aumentar para arriba, y creo que no nos va a alcanzar el episodio de hoy para hablar de todas las leyendas. Entonces, vamos a procurar hablar de las más importantes, de las que tienen más relevancia dentro de la cultura del moreliano. Bueno, como ya escucharon mitoteros en el prefacio de esta leyenda, que es una de las más conocidas en Morelia, comienza justo con la historia de don Juan Núñez de Castro, un joven poderoso y acaudalado que conoció a doña Leonor del Paso. Desde el primer momento los dos quedaron profundamente enamorados el uno del otro y poco tiempo después tuvieron una hija a la que llamaron Leonor. Sin embargo, para desgracia de la familia, doña Leonor murió una semana después de que la bebé naciera. A pesar del dolor que don Juan sentía, decidió que él necesitaba una esposa y su hija una madre. Así que don Juan volvió a las andadas y conoció a doña Margarita, quien parecía ser una buena mujer. No obstante, pasaron los años y aunque los negocios de don Juan andaban bien, Leonor se había convertido en una joven de belleza extraordinaria. Debido a esto, doña Margarita comenzó a sentir celos y envidia de la muchacha. Todo empeoró cuando, por problemas económicos, don Juan decidió mudarse junto con su familia a la ciudad de Valladolid, ahora Morelia. Ahí logró acrecentar significativamente su riqueza, aunque el trabajo lo absorbía por completo. Don Juan debía viajar por largos periodos a Guanajuato. Fue precisamente durante esas ausencias cuando doña Margarita aprovechó para encerrar a Leonor. Y aquí comienza la triste historia.
La joven permanecía enclaustrada toda la semana, a excepción de los domingos. Esos días, doña Margarita le permitía acudir al santuario guadalupano. Fue en uno de esos días cuando Leonor conoció a Manrique de la Serna y Frías, un gallardo capitán que pertenecía a la Guardia Virreinal. Los dos jóvenes quedaron profundamente enamorados el uno del otro y comenzaron a verse escondidas. De hecho, todo su romance se desarrolló a través de la tercera ventana del sótano, donde varias veces se juraron amor eterno y prometieron casarse. Sin embargo, en un momento de descuido, los jóvenes amantes fueron sorprendidos por doña Margarita, quien, furiosa, encerró a Leonor en esa misma habitación mientras Manrique viajaba a la Ciudad de México. La intención de Manrique era solicitar una carta al virrey para después pedir la mano de Leonor. A pesar de los esfuerzos, los trámites demoraban demasiado y la crueldad de la madrastra solo aumentaba. Llegó un punto en el que le prohibió a los sirvientes acercarse a Leonor para darle comida o agua. Esto causó que, en un momento de desesperación, Leonor rompiera uno de los maderos que daban al exterior y desde ahí pedía a quien pasara un poco de agua, un poco de pan. La gente comenzó a sospechar sobre el encierro de Leonor. Sin embargo, doña Margarita se dio cuenta y tapizó la ventana. Además, se libró del asunto diciendo que eran habladurías de la gente chismosa y argumentando que Leonor estaba de viaje. Cabe señalar que doña Margarita no podía ser investigada, pues se trataba de una dama de alta sociedad. Después de algún tiempo, por fin regresaron a Valladolid don Juan y don Manrique. Al encontrarse, el joven extendió la carta para pedir la mano de Leonor a don Juan. Al mismo tiempo, doña Margarita trató de huir, sin embargo fue detenida. Entonces, una de las sirvientas se dirigió aterrorizada hacia los dos varones para pedirles ayuda. Se trataba de Leonor, quien continuaba encerrada en el sótano. De inmediato bajaron. No obstante, Leonor yacía muerta. La imagen fue desgarradora. Leonor estaba sucia, con un aspecto cadavérico que se había llevado consigo su inigualable belleza. Los dos hombres estaban devastados, aunque, aún así, decidieron que se llevara a cabo la boda. Leonor y Manrique se casaron en el lugar que los había unido, el santuario guadalupano. Después, velaron a Leonor a los pies de la tercera ventana del sótano y al día siguiente, el joven Manrique llevó el cuerpo de su amada al último árbol de la calzada y ahí lo enterró. Contrario a lo que pudiera pensarse, la historia no terminó ahí. De hecho, se dice que después de las 8:30 de la noche es posible ver una mano cadavérica que sale de la tercera ventana del sótano. Ahora pidiendo un poco de pan, un poco de agua. En esta historia yo estaba investigando y resulta que el señor Manrique, para ver a Leonor a escondidas, se cuenta que él se iba disfrazado. Mandó contratar a alguien. Mandó contratar gente para hacer disfraces de calavera y se ponían los disfraces de monjes. para poder ahuyentar a la gente que pasaba por ahí y que no tuvieran de chismosos. Entonces él aprovechaba, se disfrazaba e iba a ver a Leonor. Y dejaban solo, ¿no? O sea, Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que fue debido a esto que la chica pereció, porque la gente ya no pasaba por ahí por temor de los... imagínate la calavera y me sale una mano allá abajo. Y entonces la gente empezó a dejar de pasar por ahí por la calle y ya no tuvo Leonor quien le diera poco de pan, poco de agua. Tengo otra historia. A ver. Chuchurucurucu. Se llama La Cañada de las Vírgenes. Vamos a ponernos en mood terrorífico. Serios. En uno de los recuerdos,
Así no me puedo tomar en Sí, serio. no, es una leyenda mucho me va a dar. En uno de los recodos de la Sierra Madre De la Occidental. sierra. De la sierra. Bueno, pues, allá en el cerro, Ayer Morelia. ahí por el cerrito, quebrando las rocas a una elevación considerable, un alborazado chorro de agua penetraba al vacío y se precipitaba desprendido sobre un embalse transparente de fondo verdoso y peces amarillentos. Ya que los pliegues de la sierra eran muy estrechos por ahí, no había quien se aprovechara del agua fresca que provenía de las montañas, ya que sobre el sitio pesaba una sombría leyenda. De acuerdo a algunos, las evidencias de que era verídica yacían a un lado del embalse. Constaba de 3 rocas, colocadas 2 de ellas conformando una cama y la tercera figura triangular y puntiaguda echada a un lado. La gente relataba que en la época prehispánica ahí se congregaban los mexicas de las cercanías a efectuar los sacrificios que la ley de los tarascos les imposibilitaba realizar en Michoacán. Existía un rumor de que las vírgenes inmoladas habían quedado atrapadas en los muros y cavernas de la cañada, y más de una persona contaba con un conocido cuyo primo o hermano se había ahogado en ese lugar. A los hombres que se meten al agua, las vírgenes les tiran de los pies, decía la gente. A inicios de 1795, arribó a Uruapan Carlos de la Bastida, un funcionario del gobierno borbónico que se encontraba en Michoacán a causa de los comentarios que allí se cultivaba tabaco, lo cual no era legal, de acuerdo a las leyes españolas. La Bastida hizo un recorrido por todas las áreas de la montaña, cuyo clima fuese propicio para cultivar la planta prohibida, sin conseguir nada que lo confirmara. Casi al concluir la búsqueda, don Carlos se consiguió entrar a la cañada de las Vírgenes, cuyo fresco embalse lo invitó a tomar un baño en aquel lugar. Don Carlos ingresó a las aguas acompañado de uno de sus asistentes, que era su hijo Ignacio. Ante la mirada del resto de la expedición, constituida por 3 personas más, los Labastides se bañaban y repentinamente se hundieron bajo el agua, hundiéndose cada vez más, jalados por numerosas manos. En lo profundo del estanque, las vírgenes los colmaron de besos y mimos, conservándolos vivos con su atrayente aliento cavernoso y mágico. Eran unas 30 mujeres, cuyas almas solitarias y adorosas se hallaban dispuestas a saciar los apetitos de sus cuerpos mutilados carentes de corazón. Pero las vírgenes no podían realizarlo con los vivos, así que sugirieron a los Labastidas un pacto: la vía del trío de hombres que se hallaban arriba a cambio de las suyas. Los hombres habrían de bajar al fondo del embalse ya sin corazón. Ellos deberían sacárselo a cada uno con las rocas que se encontraban en la superficie. Algunos días después, fue don Carlos a la ciudad de Uruapan y se retiró para Valladolid sin decirle adiós apropiadamente a aquellos que lo habían cobijado. El empleado borbónico retornó a la Ciudad de México, en la cual entregó su renuncia al gobierno, aludiendo razones de salud. Luego se embarcó en Veracruz con destino a La Coruña para llegar a su natal Cuenca, donde dejó familia y riquezas, y se enclaustra en un monasterio, al igual que su hijo Ignacio. O sea, que ellos no cumplieron el pacto que se había hecho con las vírgenes. Se narra que numerosos años después, en la cañada de las vírgenes, el agua proseguía espléndida y la vegetación abundante, pero algo era distinto. Cierto campesino de la zona cayó al agua accidentalmente y pudo emerger del agua auxiliado por una cuerda sin que nadie le tirara de los pies. Considerándolo un milagro, el hombre trajo al cura para que bendijera el agua y para que se olvidase por una vez por todas la leyenda. El cura ordenó que las 3 piedras fueran lanzadas al fondo del embalse. No obstante, el sitio no fue recuperado por la gente.
fue vuelto a abandonarse cuando se mostró allí el cuerpo de un español suspendido de una rama. Se trataba del cuerpo de Ignacio Labastida, que, recuerdo a esta historia, había retornado al lugar para pagar sus culpas. Dentro de lo que estuvimos hablando, la parte histórica de Morelia, hablamos del acueducto, uno de los acueductos, o quizá el acueducto más bonito y bien conservado del país, y este también tiene su propia leyenda. Para el año de 1785, el obispo Fran Antonio de San Miguel proporcionó el dinero para iniciar la construcción de lo que actualmente es el acueducto, o sea, lo financió, ¿no? Digamos, el inicio de la construcción. Sin embargo, tuvo que pedir una limosna a los españoles acaudalados para continuar y poder terminar la obra, ya que con los recursos que él tenía no podía terminarla. Se dice que estos españoles eran gente muy avara, muy coda, y se negaban a dar la limosna, argumentando que su dinero estaba en la Ciudad de México y que solamente podían disponer de él mismo hasta dentro de 30 días. De manera... Un plazo de inversión. Es una inversión a 30 días. Uno de estos españoles se acerca con el obispo y de manera burlesca y socarrona le dice: pues si lo terminas antes del 29 de septiembre, nosotros te damos la limosna que estás pidiendo. Sin embargo, faltaban muy pocos días para esa fecha. Entonces el obispo pues entró en mucha tristeza, se angustió. Sin embargo, pues aún así llamó a los trabajadores, ¿no? Y les dijo que tenían que terminar, tenían que hacer ese acueducto. Los hombres empezaron a trabajar. Sin embargo, 5 días antes de la fecha prevista, o sea, de este 29 de septiembre, a todos los trabajadores les dio una enfermedad muy extraña, los cual los obligó a suspender los trabajos. El obispo pues ya ahí se angustió de más y pues él ya estaba visualizando que no iban a poder terminar el acueducto y por lo mismo la ciudad se iba a quedar pues sin agua. La víspera del 29 de septiembre en la noche se dice que el miedo empezó a invadir a los pobladores de la ciudad. Faltaban 8 arcos por terminar y a medianoche se empezaron a escuchar trabajos, ¿no? Los martillos, los cinceles, los ruidos de animales que jalaban las carretas de carga con todos los materiales. El miedo fue tal en los pobladores que a pesar de estos ruidos extraños, ninguno salió a ver qué pasaba. Fue de, hay algo extraño afuera, pero no salgo, ¿no? ¿Por qué no va a salir? Tengo sueño, mañana veo. Entonces, bueno, la gente pues se quedó en casa. Al siguiente día, el 29 de septiembre, para su sorpresa, estos 8 arcos que faltaban estaban construidos y ya estaba circulando agua. Entonces ya estaba llegando el agua a los pobladores de la ciudad. Los españoles acaudalados, llenos de temor, porque al final sí se había cumplido la promesa de tener listo el acueducto este 29 de septiembre, fueron a sacar este dinero que poseían y se lo llevaron de inmediato al obispo para evitar un castigo divino, porque al final de cuentas se habían hecho, aunque fuera de manera burlona, pero le habían hecho esa promesa al obispo. Entonces fue de, no nos vaya a castigar Dios, vamos a darle el dinero que le prometimos al obispo. El obispo se negó a aceptar la ayuda, ya no la necesitaba porque el milagro estaba hecho, ya estaba en funcionamiento el acueducto. Sin embargo, cuando el obispo en una de esas abre sus cajas fuertes donde guardaba él sus pertenencias, se llevó una gran sorpresa, ya que el dinero de los españoles acaudalados estaba completamente íntegro, se fue a las arcas del obispo. Esto fue Historias, mitos y mitotes de México.